Muy buenos días. El día de hoy voy a explicar mm, el análisis fundamental que nos lo permite hacer la página de Finviz para nuestra operativa diaria. Si bien algunos traders no utilizan el análisis fundamental para su operativa o de pronto no es tan importante, por lo menos para los traders que utilizan scalping o intradía, sí lo es para personas que hacen operaciones más largas, ¿no? Tipo swing o más largas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, llamémoslo, para las personas que quieran hacer ya inversión un poco más larga, tener en cuenta los fundamentales de las empresas. Por lo menos es una guía importante y nos va a dar, llamémoslo, un poco más de tranquilidad a la hora de operar. La operativa, obviamente, que tiene que estar acompañada con otra serie de herramientas, pero los fundamentales que nos den las empresas y los filtros que nos lo permite hacer Finviz, pues nos va a dar un plus adicional. Entonces, vámonos a la página Finviz, que quería mostrarles precisamente lo que quiero mostrarles. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra página inicial, como vemos en la parte de arriba, tenemos tres índices, llamémoslo, que son como los principales, que son este Dow, que es un índice industrial, recoge las principales empresas industriales, ¿sí?, de Estados Unidos, en un grupo pequeño. El Nasdaq, recoge lo que son el grupo más importante, las empresas tecnológicas. Si bien hay que aclarar que hoy en día el Nasdaq no solamente lo componen empresas tecnológicas, sino que se han ido incorporando otra serie de empresas que no son necesariamente tecnológicas, pero sí las empresas por lo menos más importantes que conforman el índice sí lo son. Y el Standard Poor's 500, que pues son las empresas, las 500 empresas más importantes dentro de las que cotizan en bolsa de Nueva York y conforman el índice. El índice, para los que, llamémoslo, no están familiarizados con el término, de manera sencilla se podría decir que son, para explicar del Standard Poor's 500, es como si tuviéramos hay 500 empresas y esas 500 empresas se unieran, ¿sí? Y al unirse forman una sola empresa. Esta empresa se llama Standard Poor's 500. Entonces, esto es muy importante para acompañar nuestra operativa y para tenerla muy en cuenta. Más adelante les estaré mostrando. Entonces, ahora bien, si nos vamos acá al screener, vamos, si nos vamos acá al screener, entonces vamos a hacer una serie de filtros que, para tener en cuenta, inicialmente tenemos acá 7.586 empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York para este 2019. ¿Sí? Necesitamos reducir estas empresas como para saber cuáles son como las más importantes, o como cuáles son las con las que queremos, llamémoslo, operar, ¿sí?, que tengan una tendencia alcista, ¿sí?, para ir de largos, no cortos, porque el corto pues obviamente sería hacer un análisis contrario, pero para los que queremos ir, llamémoslo, largos, este screener, pues vamos a hacer este filtro que ya lo tenía acá predeterminado. Entonces, necesitamos, llamémoslo, mirar empresas, el crecimiento de las empresas en los últimos 5 años que tengan un crecimiento del 10%.
de la misma manera que tengan un precio por encima de $10. ¿Y esto por qué? Porque llamémoslo que las empresas que tienen un precio por debajo de $10 normalmente son muy volátiles, porque son normalmente empresas que tienen un market cap muy pequeño en líneas generales. Entonces prefiero como evitar, llamémoslo, lo que se denomina como el penny stock, que son empresas muy pequeñas. Ahora bien, ya teniendo estos dos, el precio y el EPS Growth, Past 5 Years, colocamos este EPS Growth en los próximos 5 años, o sea, los earnings per share, el crecimiento del earning per share, pero en los próximos 5 años, que también sea de 10%, perdón. Y no solamente eso, sino las ventas, ¿no? El crecimiento de las ventas en los últimos 5 años que hayan sido constantes, que tengan por lo menos un constante de 10%. Y el return on equity, que es el retorno sobre patrimonio, ¿sí? Que sea más del 15% y que no estén endeudados, por lo menos a corto plazo. ¿Sí? Entonces le colocamos acá el under por debajo de 1. Y adicional a eso, le vamos a colocar acá este earning per share growth next year, que es el crecimiento en el próximo año, que sea por lo menos del 10%. Y por otro lado, y por finalizar el filtro, le vamos a colocar este volumen, ¿sí? El current volume, que es el volumen transado, por lo menos en el día de hoy, que sea de 300.000 transacciones diarias entre sus compras y sus ventas, ¿sí? Y ya haciendo todos estos filtros, estos 2, 3, 6, 8 filtros de 7.586 empresas que teníamos inicialmente, nos van a quedar 46, ¿sí? Todas estas empresas, llamémoslo, han tenido un comportamiento muy satisfactorio, ¿sí? No solamente en años pasados, sino hay proyecciones, por lo menos en los analistas le ven más proyecciones positivas para los próximos también, ¿sí? Y eso lo transmite a través de la gráfica. Entonces, si cogemos las primeras que están acá, Adobe, por ejemplo, y vemos con un marco de tiempo, un time frame de monthly, mensual, vemos que el crecimiento en los últimos 5 años, ¿sí? Desde el 2014, 2015, desde el 2014 pues ha tenido un crecimiento muy bueno, con una corrección normal dentro del mercado y ha seguido subiendo, ¿sí? Si vemos con ALGN, que ALGN también la vemos acá, desde el 2014 ha tenido un crecimiento muy bueno con su corrección en el 2019 y ha seguido creciendo. Vemos esta ASML, que pues ya la tenía acá, llamémoslo como manera de ejemplo. Lo mismo, es el mismo comportamiento con una corrección acá en el 2019 y ha continuado. Y así podemos mirar otras. Muchas empresas, llamémoslo, que van a tener ese mismo comportamiento. Más hay algo acá, llamémoslo, que es muy común, en las que les he mostrado y puedo mostrar otras, ¿no? Podemos colocar acá, llamémoslo, si les parece otra, como por hacer también como el ejercicio, coloquemos esta de Booking Holding, que es BKNG, BKNG, reservas, ¿no? Entonces, vemos también acá crecimiento, una corrección 2019 y nuevamente coge su rumbo alcista. Entonces vemos que todas estas han tenido ese comportamiento
alcista con corrección incluso en el 2019, en el inicio del 2019. ¿Y esto por qué? Porque para esto hay que acompañar nuestra operativa con los índices que les estaba comentando inicialmente, fundamentalmente el Standard Poor's y el Nasdaq. Entonces, si nos vamos acá a mirar el Standard Poor's 500, vemos que desde el 2009, que fue el crash, y llegó a sus mínimos históricos, subió exponencialmente, y en el 2019, a inicios del 2019, tuvo esa contracción para llegar a esta zona de 2.500 y nuevamente rebotar. Como de la misma forma, si vemos el Nasdaq, va a tener un comportamiento similar. En el 2009, que fue el crash, llegó a su mínimo histórico, crecimiento exponencial, y en enero llegó a esta zona de 6.000 aproximadamente, para nuevamente después rebotar. Entonces, es importante tener muy en cuenta estos dos índices principales. Hay otros acá dentro de la plataforma, pero pienso yo que no son importantes o tan importantes, por lo menos en nuestra operativa, que este es el Dow Jones, que es el industrial, el Russell, que son las 2.000 conglomeradas, llamémoslo como las 2.000 empresas más pequeñas, el Nikkei, que es el índice de las empresas más importantes en Japón, y esto en Europa, y esto en Alemania, ¿sí? Entonces, recomendaría tener muy en cuenta nuestra operativa y el acompañamiento tanto del Standard Poor's 500 como Nasdaq 100, que nos lo permite acá esta página de Finviz. No siendo más, les deseo muy buen día y en próximos capítulos seguiré explicando otros temas. Muy buena tarde.